Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yasbel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía el rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién sos? Y bueno, no. Yasbel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yasbel Sin te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso, y el jefe de la Casa de Moneda, y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Diplomático. Soy Yasbel Singh y hoy vamos a hablar de algo novedoso, podríamos decirlo de alguna manera, que ya está en nuestro ámbito hace varios años, pero es un tema que está a la vanguardia, que se trata de la medicina magnética. Y para eso hemos invitado a la experta en ese tema que tenemos acá en Salta, Victoria Pato. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Terapeuta, ¿cómo se lo podría llamar? Y terapeuta y instructora. Instructora, porque también sí, es instructora, está brindando también. Cursos. También estamos brindando cursos. Tuve la oportunidad de hablar con algunos alumnos suyos que están totalmente felices e entusiasmados de introducirse a esta área. Y recién fuera de micrófono le preguntaba cómo surgió esto de parte suya de entrar a este ámbito de medicina magnética. Y me contaba que desde México vinieron formadores con un convenio a través de la Universidad Nacional de Salta con sede en Orán para brindar esa capacitación a médicos, enfermeros y público en general. Y también comunidades originarias. Y que por ahí están un poco más relacionados con la medicina más natural. Exacto. ¿Cierto? Esa fue la intención. Y ahí fue cuando usted se formó esto, hace ya 10 años. Sí, aproximadamente. ¿De qué se trata? ¿Qué es la medicina magnética? Bien. Bueno, la medicina magnética, para comprenderla y en términos simples, nosotros los seres humanos somos como un imán, porque en realidad toda energía en movimiento genera campos magnéticos. Y nosotros somos energía, energía que está en movimiento, que está en vibración, ¿sí? Ya la ciencia lo ha comprobado y nosotros somos una conglomeración de átomos. Bueno, en esta conglomeración de átomos que le llamamos materia, tenemos polos, ¿sí? Y esto hace muchísimos años habían médicos que ya se dedicaban, como el doctor Mesmer, a equilibrar esos polos magnéticos en el cuerpo y lograron conocer y muchas experiencias de sanación también. Y bueno, en esa época en la que este doctor trabajó no fue muy bien recibido por la comunidad médica. Entonces, como lo que pasa es que... ¿Y qué se le atribuyó a que no fue bien recibido por la comunidad médica? Porque mucha gente accedía a sus consultas y era iba muchísima gente a su consulta. Y entonces la comunidad científica no comprendía por qué era. Pero bueno, en realidad él armó y tenía 3 clínicas de magnetismo, él le llamaba magnetismo animal. Y bueno, una cuestión de egos, yo creo, que es por la que no se prosiguió, pero en realidad porque también el ser humano necesita explicaciones para todas las cosas, a lo que le llamamos lógica. Y muchas veces en este mover imanes en un cuerpo no tienen una lógica y a veces no funciona de la misma manera en todas las personas, porque también es una medicina que es integrativa, que es una medicina que
En realidad comprende y trabaja en el ser humano no solamente atendiendo un síntoma, sino que va mucho más allá. Entonces, a veces, si una persona va con un dolor de rodilla y de repente le acomodan la energía en su columna o en su hígado, por ejemplo, y se levanta la persona y se le fue el dolor de rodillas. Y la persona quizás no fue específicamente para que le sanaran la rodilla, pero se sanó. Y hay veces que personas que van para que se sanen la rodilla y no se sana, se les sana otra cosa. Entonces, por eso es que como que no hay una explicación científica y no hay una medicina que sea común para todos, lo mismo para todos. Entonces, lo que tiene el biomagnetismo que integra dos técnicas, que es una la medicina magnética y otra que es la bioenergética, bien, que es una comunicación que tenemos con el cuerpo de otra persona, que es a través de campos magnéticos, que también le llamamos telepatía, por ejemplo. Okay. Sí, sí. Entonces, a través de esta técnica uno puede acceder a información de dónde está distorsionado el magnetismo en la persona. Entonces, a veces está distorsionado en el hígado, en el páncreas, en la columna, en la cabeza, y ahí genera que los electrones no giren para donde deberían, y ahí es cuando se forma una patología. Y si eso perdura en el tiempo, ¿cuáles son las mayores consultas, Victoria? Las mayores consultas que realiza el salteño. Y la mayoría de las personas buscan encontrarse a sí mismos, buscan sanar sus dolores emocionales, sus penas. Y bueno, también han ido en búsqueda de sanar cáncer, por ejemplo, diabetes o dolores físicos, ¿no? ¿Y han encontrado alguna respuesta? Sí, lo que pasa es que, como te digo, la medicina magnética acomoda los campos electromagnéticos del cuerpo. Y eso hace que la persona inmediatamente sienta un bienestar. Además, se acompaña con otro tipo digamos, de terapia, que es la hipnosis, por ejemplo. Que el mismo campo magnético le genera a la persona, cuando uno coloca los imanes, la persona se relaja, sus ondas cerebrales disminuyen. Claro, porque seguramente trabaja sobre la membrana de las células y está el positivo o negativo. Exacto, bueno, y además de eso va mucho más allá, entonces es como que uno se conecta más con su alma, con su energía. Es un trabajo muy profundo que a veces se hace. Se trabaja sobre el físico, sobre las emociones. Y sobre el alma. Sobre el alma. Sí. ¿Dónde surgió la medicina magnética? ¿O cuándo surgió? Y en realidad hay registros desde hace milenios, ¿no? Se decía que Cleopatra usaba un imán en la frente para conservar su belleza. Se decía que surgió en la ciudad de Magnesia y que por eso viene el término magnetismo. Hipócrates usaba imanes también para sanar. Y como te digo, después Mesmer y un montón de médicos que hicieron pruebas científicas, y después el doctor Gois, que fue el que unió también, digamos, la medicina china, porque los imanes van colocados en puntos estratégicos donde corre un flujo de energía en el cuerpo, que le llaman nadis o meridianos. Entonces, donde se bloquea esa energía, ahí se colocan los imanes, que en la medicina china coloca agujas, ¿verdad? Sí, bueno. En este caso colocamos imanes y generamos un campo. Cambiamos ¿no? Imanes. Sí, lo que cambiamos la polaridad. ¿Lo puede mostrar ahí en esa cámara? Sí. Para que los televidentes puedan conocer. Eso se le coloca a las personas, o sea, ¿cómo sería una consulta? Por ejemplo, yo primero tengo que comunicarme con ustedes, llamar, pedir un turno. Están atendiendo, ¿cierto? Sí, así es. Bien, si me asigno un turno, asisto y se colocan estos imanes a la persona ya acostada en la camilla, sentada. ¿Cómo es el proceso? Es acostada en la camilla, con calzado. Bien. Y a veces, si la persona prefiere descalzo, se puede hacer. El trabajo se hace a través de los pies de la persona.
A través de los pies. Sí, porque recibimos una respuesta muscular inteligente que se llama, que es un test kinesiológico, en el que uno va viendo si se acorta o están simétricas sus piernas. Generalmente una persona que está desequilibrada tiene una pierna más corta que la otra. Entonces buscamos que la persona... Comúnmente cuando nos asustamos Exacto. nos dicen que una pierna queda más corta que la otra. El cuerpo habla todo el tiempo. Entonces a veces se nos achica un ojo, se nos acortan los músculos, ¿sí? Por ejemplo el músculo deltoides, los cuádriceps. Es como que hay un acortamiento de la materia o un alargamiento de la materia. Depende de si es un pH ácido o un pH alcalino el que esté manifestando la persona, o sea, hiperacidez o hiperalcalinidad. Y de acuerdo a eso se acorta. Lo mismo pasa con los órganos. Por ejemplo, el hígado se distiende cuando hay presencia de bacterias. Entonces, si hay presencia de virus, se achica, por ejemplo, el hígado. Es importante, pero o sea que de alguna manera hay una explicación sí hay. Seria y lógica y científica, ¿no? Hay explicaciones serias, lógicas y científicas, pero de todas maneras la Organización Mundial de la Salud no quiso avalar al Dr. Gois, que él presentó toda su investigación, él es un médico, y de todas maneras no le quisieron aceptar, ¿no? Como medicina para sanar el HIV, por ejemplo, porque él había logrado sanar en 40 personas el HIV. En 40 personas. Sí, y en muchos casos con cáncer y en muchos casos con diabetes, porque también el doctor Gois descubrió que hay diabetes falsas y diabetes verdaderas, y él le llama diabetes falsa a la que es ocasionada por una bacteria que produce la misma sintomatología, pero no tiene la misma etiología. Entonces, eliminando la bacteria, el cuerpo, el metabolismo vuelve a funcionar de manera correcta. Y entonces... Qué interesante, no terminamos de conocer nuestro cuerpo, nuestra situación, ¿no? Es muy difícil terminar de conocer y es importante conocer las diferentes vías. Claro. Es importante recordar que somos un conglomerado de muchas energías, ¿no? Entonces, dentro nuestro está un ADN que tiene una información de nuestros ancestros. Está también, hay muchas medicinas, no solamente los imanes, las medicinas de las plantas, la medicina vibratoria, por ejemplo, los cuencos, la energía, el reiki. Hay muchas medicinas en este mundo. Lo que sí, bueno, la medicina oficial, alopática, por ahí prohíbe, ¿no? Algunas prácticas por considerarse esto, como te decía en un principio, que no tienen explicación, pero bueno, hay personas que se sanan. Por eso, a lo largo del mundo hubo muchas bibliotecas que eran centenarias o de alguna manera milenarias, y justamente con este motivo, ¿no? De que tenían ciertas recetas o métodos de curación que en lo contemporáneo no se acepta, y bueno, de esa manera se llevó a ciertas destrucciones. Hay muchos casos, y ahí está la explicación de que también van surgiendo diferentes vías como la suya para llegar a dar una alternativa a las personas que quizás con una medicina convencional no lograron una solución, y sin embargo se trata de otro tipo de solución, como ustedes dicen, que es quizás la energía, el magnetismo que tiene cada persona, las emociones que afectan al físico, en este caso. Así es. En este caso, Victoria, una de las mayores consultas que usted mencionaba al principio es la depresión, de alguna manera, como decirlo, el malestar emocional de las personas. ¿Cuántas sesiones lleva poder de a poco empezar a mitigar esa situación, o en 2 o 3 sesiones se puede solucionar? Generalmente nosotros siempre recomendamos 3 sesiones por lo menos para trabajar en lo físico, en lo emocional, en lo álmico, espiritual, pero a veces hay personas que ya llevan una patología de muchos años, entonces es necesario también más tiempo. Recomponer y trabajar más tiempo. A veces lleva más tiempo, pero depende de cada persona y de la voluntad que le pone cada persona también. Desde la primera sesión ya se puede diagnosticar.
En realidad nosotros no tenemos permitida la medicina alopática diagnosticar, pero sí se puede encontrar el origen y acompañar a la persona en su propio proceso de sanación. Es un viaje al interior de cada uno. Entonces le vamos guiando y le vamos indicando qué cosas deben dejar, qué cosas deben... por ejemplo, hay personas que no toman agua, entonces podemos darnos cuenta mediante un rastreo de ese tipo de cuestiones. Entonces uno les recomienda por ahí una desintoxicación, porque la mayoría de las personas están intoxicadas. Nosotros vivimos todo el tiempo digamos, recibiendo ataques de todo tipo, ¿no? Incluido ahora, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y los alimentos que consumimos, el agua, el aire. Estamos intoxicados por todas partes. Es no abrir las ventanas todos los días, ventilar la casa, tomar sol, no tomar sol por tener otro color, sino permitirnos esa vitamina D. Exacto, la vitamina D que activa el sol, y caminar en la tierra también. Conectar, descalzos, para conectar y descargar también, porque también nos cargamos, somos eléctricos y somos magnéticos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que descargarnos, por eso a veces nos agarra la corriente cuando tocamos algún metal. Entonces es eso, también hacernos baños con sal también ayuda a despolarizar, a liberar, a limpiar de toxinas el cuerpo. Y así, los imanes, por ejemplo, te ayudan también a eso, ¿no? A liberarte de unas energías que a veces uno dice, hay una energía densa, o se me pegó algo, o estuve con alguien y de repente estoy sintiendo lo que estaba sintiendo esta persona, porque nosotros nos mimetizamos, nos contagiamos. Eso lo que está pasando, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Que las personas tienen miedo y el miedo también se contagia. Sí, también tiene mucho que ver lo que consumimos de los medios de comunicación, noticias nocivas, y eso nos lleva a estar también más propensos a la sensibilidad. Exacto. Y bueno, y esa empatía que uno tiene. En este caso, me decía usted que trabajan con los pies como una especie de digitopuntura o realizan apliques de imanes en los pies. Bueno, en realidad la técnica es tomar los pies de la persona y medir si es que están una pierna más corta que la otra o no. Y de acuerdo a eso nosotros vamos obteniendo respuestas de sí y de no. Uno va haciendo preguntas y el cuerpo responde. Nosotros podemos detectar, por ejemplo, un virus que esté alojado en el hígado. ¿A través del tacto de los pies? A través de simplemente que se acorta una pierna y ahí nos responde si sí o si no. ¿Y cómo es esa respuesta? La que usted está que se acorta una pierna cuando nos dice que sí, por ejemplo. Okay. Y es un método que es fácil de aprender. Están brindando cursos también. Están formando personas en este área, en este campo. Así es, en Puestos Sagrados, así se llama nuestro centro holístico. ¿Cómo se llama? Puestos Sagrados. Puestos Sagrados, bien. ¿Dónde está ubicado? En San Lorenzo. En San Lorenzo. Y tienen muchos alumnos. Y ahora sí, bueno, siempre tenemos grupitos, ahora por el tema de la pandemia son 8 personas. Tienen que organizarse. Y por el espacio, digamos, claro. Y por las camillas. Así que. ¿Y cómo recomiendan llevar el día a día en esta situación, ¿no? Por un lado, el paciente que va, consulta con ustedes, ustedes realizan las terapias y también, ¿qué se les recomienda que lo practiquen día a día? Su entorno, su modo de vida, desde la comida, hasta qué tipo de plantas tener en casa. Bien. Bueno, nosotros somos poderosos los seres humanos y estamos creando con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestras emociones, estamos creando todo el tiempo nuestra propia vida. Y también esa propia vida es compartida, es una conciencia que se comparte en el mundo. Nosotros podemos aprender, por ejemplo, a activar nuestras manos, que las manos son extensiones de nuestro corazón, y aprender a hacer las cosas de manera más consciente, más presente,
todo lo que hagamos. Nosotros también vivimos en diferentes tiempos, el tiempo no es lineal como nos han enseñado, es circular y a veces estamos en el pasado, a veces nuestra mente nos lleva al futuro, nuestros anhelos, nuestros deseos. Entonces uno tiene que aprender a manejar esa mente que es como una pulga y que no se queda quieta para enfocar esa energía y para saber dirigirla y para saber cuándo nos están robando también esa energía, ¿no? Nos roba el celular, nos roba el televisor, nos roban las actividades que nos hacen perder nuestra energía y nuestro tiempo, que tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Y venimos a acrecentar nuestra conciencia, venimos a vivir emociones, a sentirlas profundamente para poder encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, eso es lo que nosotros compartimos. No compartimos que las personas traten de no estar enojadas o no estar miedosas, porque el miedo, el enojo, la tristeza y todo eso forma parte de esta vida. Nosotros compartimos que las personas deben aprender a sentir. Venimos a sentir. No negar los sentimientos. No negar los sentimientos, venimos a sentir, pero tenemos que aprender a cómo dirigir esos sentimientos, a cómo encauzarlos, para no hacer daño a otras personas y no hacernos daño a nosotros mismos. Y para llevar ese equilibrio necesitamos de alguna manera nutrirnos de energías que nos equilibren. Exacto, como el sol, el agua, los elementos, ¿no? Que son... También influye mucho la comida. En este caso, no sé si desde la medicina magnética se hace influencia, somos los que comemos, ¿no? Exacto, bueno, sí, es necesario comer alimentos que nos alcalinicen porque tenemos la tendencia a ser más ácidos. El estrés, los apuros, los enojos y todo eso nos acidifica y bueno, si uno come mucha carne, si toma bebidas alcohólicas o gaseosas, todo eso es contraproducente porque al principio no parece que no, pero a la larga eso se va almacenando. Estamos en una sociedad donde, bueno, Argentina es uno de los países de mayor consumo de carne. Sí, pero ahora está cambiando todo eso de muchas maneras. La misma naturaleza nos está llevando a esto, al encuentro de uno mismo, a valorar las cosas que son importantes en nuestra vida, a estar más conectados y conscientes con la tierra, con los árboles, con la naturaleza, con las plantas, volver a sanarnos con las plantas, volver a sentir el magnetismo y la vibración terrestre, la vibración y el magnetismo del sol y tantas cosas que son hermosas y que son valiosas de vivir. Porque no solamente venimos a vivir, a tener un trabajo, un título, hijos y morirnos, ¿no? No vinimos a ser robots, no. Somos seres humanos y tenemos que vivir y sentir. Y sentir profundamente las cosas. Así es. Victoria, en este caso, ¿cómo ustedes integran? Porque es un trabajo muy integral el que realizan, ¿no? De cada persona que asiste. Las personas aceptan sus problemas o tienen la tendencia de asistir y no aceptar los problemas que están sobrecargados en sus mochilas. Y hay personas y personas, pero lo que más, a donde nosotros siempre apuntamos es al corazón. Para que una persona pueda entender, primero tiene que sanar su corazón y conectar con su corazón. Entonces ayuda mucho los imanes en ese sentido porque la persona se relaja y se entrega. Hay una disminución, como te digo, de las ondas cerebrales y la persona entra en un estado alfa en el que uno puede acceder a acompañarlo, a guiarlo, a llevar a esos lugares a donde sufrió alguna pérdida, algún dolor, alguna cuestión que nunca lo pudieron comprender. Entonces uno... ¿Cómo sana una emoción? Primero sintiéndola, después llega la comprensión y ahí es cuando se libera esa emoción y ahí es cuando sucede la sanación. Entonces la persona descubre para qué le sucedió eso y en qué lo convirtió y para qué le sirvió hoy. Entonces hasta las cosas más feas y que uno... a veces uno cree en el bien y en el mal, ¿no? Y bueno, esas cosas malas que uno dice... que no las va a superar nunca, uno las puede superar. Claro superar, y hay que pedir ayuda, ¿no? No encerrarse en una burbuja y ver que no hay luz, no negar, permitir esa ayuda que es importantísima. Así es. ¿Sí? ¿Hay algún testimonio, Victoria, de algún paciente, sin dar el nombre, que pueda servir
a los televidentes para tomar un poco de conciencia y conocer más en profundidad los efectos? Bueno, yo podría dar un testimonio sobre mí misma. Yo me sané de asma, que padecí durante toda mi vida. De mi hijo Francisco, que tenía alergias a la leche, a la albúmina en realidad, y no podía consumir leche, ni huevos, ni ningún derivado lácteo. Y le hice un tratamiento durante 6 meses y se desintoxicó y empezó a comer de todo ahora y ya no le hace mal. Y siendo que habíamos ido a los alergistas y nos habían dicho que eso iba a tener de por vida porque las alergias, esa alergia específicamente, y siendo hijo de padres alérgicos, él tenía que tener un 80% de probabilidad de ser alérgico para siempre, y ya no lo es, ahora tiene 7 años y está bárbaro. Y después personas que se han sanado de dolores de columna, problemas emocionales, personas que han despertado a otra forma de ver la vida, que de pasárselas sufriendo o tristes, de repente están agradecidos con la vida. Y muchas de esas personas, muchos de esos casos. ¿Y atienden desde qué edad? ¿Desde qué edad una persona puede asistir a la medicina magnética? Y desde pequeñitos se puede colocar los imanes desde el mes de vida, pero en caso de los bebés es un ratito nada más. Se sanan muy rápido. ¿Y por qué cuestión se consulta sobre los bebés? Y por ahí hay bebés que tienen problemas de reflujo, problemas por ahí con sus bronquios. ¿Quiénes consultan más? Las mujeres. Las mujeres. ¿Y por qué los varones son más reticentes? Ay, porque nosotras somos las que estamos más conectadas con el amor, con la búsqueda espiritual y con una fuerza que llevamos dentro, que es el amor. Nosotras somos la luz en esta tierra, la que despierta la luz en los hombres, la que da vida a los hombres. Yo creo que si lo daría así como ejemplo, nosotras somos como las flores y los hombres son como los árboles. Y nosotras llevamos la alegría, la fuerza, el empuje, el sostén. Las personas tóxicas son los yuyos. Entonces no tenemos que ser yuyos para hacer flores. Entonces tenemos que asistir para florecer, ¿no? Desintoxicarnos de todo y hasta los yuyos también pueden florecer en algún momento. ¿Esos materiales que trajo se los coloca en diferentes partes del cuerpo? Sí, se los coloca en diferentes puntos del cuerpo y es una medicina preventiva también, porque antes que se desarrolle la enfermedad podemos detectar los virus, la bacteria o las patologías o las disfunciones glandulares también. Bien. Así que bastante completa. Es muy completa y bueno, gracias por traernos esta información. Bueno, en pantalla ya va a aparecer todos los detalles para que se puedan comunicar con ustedes, los televidentes, que seguramente les va a interesar mucho. Y ojalá pueda venir nuevamente y seguirnos contando más sobre lo que es medicina magnética, que seguramente tiene mucho más. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuando el Aedes pica, transmite el virus en la sangre. Que no te mate un mosquito. Combatamos al dengue ya. Elimina el agua estancada. Instala mosquiteros. Utiliza repelentes. Mantén tu pileta con cloro. Municipalidad de Salta. El camino es con vos. ¿Necesitas saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta.